Al hermano César Doguailer. Rafael, muy buenas noches, un saludo especial a toda la audiencia de F10 y de este programa, a mí no me nadie, ¿cierto? Así es el término. A mí no me nadie de mentes políticas. De mentes políticas. Hoy vamos a tocar subvención a los hidrocarburos y las posibles soluciones. Ese es el tema de debate hoy y podemos interactuar en las redes sociales con todos ustedes televidentes. Antes de empezar el debate, el análisis, vamos a una nota de contexto. Bolivia atraviesa un escenario de sobredemanda de combustibles. Recordemos que el país mantiene una política de subvención al combustible desde el año 2000, cuando el expresidente Hugo Banzer congeló los precios de los combustibles. Un reciente estudio presentado por el GELA, una consultora especializada, la subvención del combustible podría llegar a $3.300 millones para el año 2030. Recordemos que el presupuesto general del Estado propuesto para el 2024 considera $1.400 millones destinados a la subvención de combustible, siendo $1.091 millones propuestos para el 2023 y $684 millones para el 2022. Ahora bien, el GELA pronostica una suma aún mayor para la subvención solo para este año, llegando a $2.400 millones. Sin embargo, es evidente que mucho del combustible subvencionado termina en el contrabando. Recientemente, el presidente de YPFB denunciaba la existencia de una red de corrupción que se ocupaba del robo de combustible. Dicha denuncia involucra a funcionarios de YPFB y otros ciudadanos. En Bolivia, el litro de gasolina tiene un costo de 3 bolivianos con 74 centavos el litro y el diésel 3 bolivianos con 72 bolivianos el litro, siendo que los precios internacionales a noviembre de 2023 son más elevados. En el caso de la gasolina es de bolivianos 8,68 y en el caso del diésel 8 bolivianos con 88 según datos presentados por la ANH. Quedan las preguntas. ¿Cuáles deberían ser las políticas económicas que pongan freno al contrabando de combustible subvencionado? ¿Es posible diferenciar el consumo de combustible subvencionado, como afirman los especialistas? Y más importante aún, ¿es posible levantar la subvención de combustibles y de realizarse? ¿Cuáles serían las alternativas y posibles soluciones? Hermano César, tiene la palabra. ¿Qué opinas de esa subvención que existe de las filas? Usted que ha sido también parte del gobierno, pero yo le felicito porque ese tema del teleférico nos salva mucho cuando existen trancaderas, cuando existen bloqueos. Usted ha sido exgerente, usted es economista, entonces usted es nuestro invitado especial para tocar el tema de la subvención a los hidrocarburos y las posibles soluciones. Bueno, Rafael, muy buenas noches nuevamente a toda la audiencia. Efectivamente, en los últimos días hemos visto con muchísima preocupación que se ha acrecentado el problema del abastecimiento de combustibles en el país. Hemos visto largas filas por gasolina, largas filas por el diésel. Y bueno, las voces que han venido surgiendo hacen referencia a que hay un problema bastante serio, ¿sí? Y este problema tiene que ver con cómo el país está administrando sus recursos para poder resolver el problema energético en el país. Y se ha llegado a evaluar en los últimos años cuál ha sido esta tendencia respecto a la subvención de los combustibles, pero esa subvención, ¿qué efecto tiene en el déficit fiscal del país? Y bueno, lo que hemos estado considerando es de que en este momento el país se encuentra realmente en una situación pero muy difícil, y cualquier gobierno que quiera resolver el problema, no estoy hablando del gobierno, si cualquier gobierno que quiera resolver el problema también se encuentra con una situación bastante difícil. No es una solución fácil la que se pudiera llegar a este caso. Pero vale la pena hacer análisis de algunos elementos para que podamos tomar en cuenta, todos los que nos están siguiendo en el programa,
estos elementos o estos hechos que nos permitirán llegar a ciertas definiciones sobre el problema y luego, por supuesto, llegaremos a plantear algunas soluciones que espero puedan ayudar, coadyuvar en la gestión de gobierno. El problema es que no hay diésel, no hay gasolina, hay filas. ¿Cuál es la solución? La alternativa que podemos dar. Por supuesto, cuando no hay combustibles y en este caso gasolina o diésel, el gobierno tendría que haber transparentado la información respecto al stock que tenemos nosotros en las terminales, ¿sí? Principalmente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero adicionalmente a eso tenemos que tener un buen sistema logístico, un buen sistema de adquisición que aseguren que nosotros podemos contar con esos recursos. Pero aquí quiero llegar al problema más profundo, porque no solamente se trata del abastecimiento o no del abastecimiento. Estamos hablando del tema de la subvención. Creo que ese es el tema que hoy nos trae, subvención, ¿cierto? Con subvención, como ha planteado hoy recientemente se está tratando el presupuesto general del Estado 2024, se ha establecido de que el Estado va a seguir, el país va a seguir bajo la misma línea de la subvención. Y se han establecido que se van a destinar 10.000 millones de bolivianos, ¿sí?, para la subvención. Eso equivale a alrededor de 1.400 millones de dólares. ¿Cierto? Sin embargo, el año pasado se habían establecido que la subvención iba a estar alrededor de los 1.000 millones de dólares, pero hemos sobrepasado ese número y estamos alrededor de 1.700, 1.800 millones de dólares y algunos dicen que llegamos posiblemente a los 2.000 millones. Es decir, que no se ha cumplido con ese criterio. Entonces, uno de los elementos que más está incidiendo en estas subvenciones es el tema del combustible. ¿Sí? Y esa subvención afecta en el déficit fiscal, que ya está llegando alrededor del 7-8%. El déficit fiscal, estamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares. ¿Sí? Eso puede fluctuar en la próxima gestión. Y esto es realmente sostenible, se va a poder seguir manejando el tema de la subvención. ¿Qué hacemos con el tema de la subvención? Y viene ahí la pregunta, ¿con o sin subvención? Si le quitamos la subvención, por eso decíamos, es un problema bastante complicado de resolver. Si quitamos la subvención y empezamos los bolivianos a pagar lo que debíamos pagar, estaríamos pagando no 3.72 o 3.74 por la gasolina o el diésel, sino estaríamos pagando 8, 9, 10 bolivianos o quizás un poco más. A ver, eso tiene un efecto considerable, si le subimos, por supuesto, el precio, directamente tiene un efecto en la inflación. Es decir, que los precios se van a incrementar porque prácticamente todo está relacionado con el transporte, la producción agrícola, la producción industrial, tiene que ver con energía. Por tanto, lo que se está tratando de evitar es la subvención. Existe inflación. César, a ver, yo empezaría, digamos, o sea, el Estado viene planificando. De eso deberíamos de empezar. Se han hecho las exploraciones, se han hecho los ductos para exportar gas, se han hecho plantas separadoras, se han hecho muchas cosas para no subvencionar mucho, para ser autosostenibles, para ir avanzando hacia adelante. Y yo me recuerdo el 1 de mayo del 2006, Evo Morales va y saca un decreto de nacionalización de los hidrocarburos. O sea, a partir de ahora nacionalizamos, ¿no? Entonces tenemos que a partir de eso ser autosuficientes, no depender ni del mercado internacional, etcétera, que nosotros nos abastezcamos. Yo pienso que la intención esa era buena. El 2006 te debes recordar, César. El 2009 ya hay la Constitución Política del Estado, ¿no?, donde establece que nosotros somos dueños, no solamente que en las épocas neoliberales decían que el Estado es dueño de donde sale, digamos, ¿no?, o del subsuelo hacia abajo, ¿no?, pero somos dueños de todo. Esa es la planificación que se había hecho, ¿no?, el 2006, a partir de eso, César, y reconoció el presidente actual de que no hay ese mar de gas, no hay absolutamente nada. Entonces, desde el 2006 vienen las subvenciones, cada año vienen, y como el precio internacional, ¿no?, como el precio internacional va subiendo, la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no?,
Entonces eso ha empezado a afectar, o sea, no ha existido una planificación. Ahora, y si ha existido, usted es el experto, si ha existido esa planificación, no se ha llegado a cumplir, ¿no? Porque primero han subido, o por lo menos hay más requerimiento, ¿no? Porque han subido, hay más autos, hay más requerimiento. El otro, sigue existiendo el contrabando, ¿no? Y el otro, existe también la especulación. Entonces hay varias cosas, por ejemplo, las minerías ilegales, ¿no? Que llevan muchas cantidades de diésel. El tema de la agroindustria, por ejemplo, o sea, la agroindustria utiliza el diésel subvencionado. Entonces, hasta estos momentos, todo ese panorama que estoy dando, no existe, digamos, ninguna planificación, no existe. Ese es el problema y usted es el que tenga que, tal vez, proponer la solución. Usted es el experto en ese tema. Pero yo estoy dando el tema que se existe. Desde la nacionalización, a ver, usted que hace parte del gobierno, ¿cree la nacionalización? ¿Ha creído en la nacionalización del gas? Porque a partir de eso debía empezar, porque falta el gas y falta el diésel. Yo creo que hay un elemento importante, ya que estamos tocando Claro. la historia. Exacto. La historia hay que tocarla no para buscar culpables. Esto es un elemento fundamental que yo lo planteo siempre, no para buscar culpables, sino para encontrar cuáles han sido las razones por las cuales podemos habernos equivocado. Hay que hacer un diagnóstico serio, ¿sí? Y determinar qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal y qué cosas no hemos hecho, ¿sí? Si vamos a tocar la historia, tocaremos desde más atrás, porque el tema de la subvención, el día de hoy estamos hablando de la subvención, el tema de la nacionalización puede ser otra mesa de discusión, pero yo planteo que vayamos un poquito más atrás. ¿Desde cuándo estamos subvencionando el combustible? No es desde la nacionalización. No es desde mucho más atrás. La estamos subvencionando desde Banzer, 1997 al 2000, ¿sí? Ya salió el decreto de subvención, es decir, paralizábamos el crecimiento del precio del combustible. Luego, el 2004, Carlos Mesa, como presidente, incrementa nuevamente los precios, los nivela los precios, pero vuelve a sacar un decreto y dice, a partir de esta fecha nuevamente no se mueven los precios. Y desde el 2004 no se mueven. No se mueven. La nacionalización fue posterior. No se mueven los precios desde el 2004. El 2010, como presidente, Evo Morales, en diciembre, no recuerdo exactamente la fecha, en diciembre, ¿sí?, intentó nivelar los precios. ¿El 2010? El 2010. Y se generó un problema. Sí, un problema porque la gente dijo no vamos a permitir, porque si subimos los precios va a haber inflación y eso por supuesto va a castigar el bolsillo y el poder adquisitivo de la gente. Ahora, yo te voy a llevar las mismas fechas. El 1999-2000, en Bolivia teníamos alrededor de 500.000 vehículos. Ahora tenemos 2 millones. El 2004 llegamos a duplicar. Es la fecha donde Mesa nivela nuevamente los precios y lo congela nuevamente. Y llegamos a casi 1 millón. Hoy, el 2010, cuando Evo Morales intentó nivelar los precios, teníamos alrededor de 2.2 millones de autos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con el tema de la subvención? Ha subido la demanda porque hay más vehículos y adicionalmente ha subido el precio. Entonces, cada vez tenemos una presión altísima para la situación de la subvención. Es decir, cada vez la carga al Estado para cubrir esa diferencia es mayor por la demanda, ¿sí?, pero también por el incremento del precio. Entonces, esto no tiene nada que ver con la nacionalización, ¿cierto?, el tema de la subvención. Pero, César, posiblemente me dirás para la proveer. O sea, a ver, eso es un tema de planificación, te hablo. O sea, eso es un elemento de la nacionalización. Claro. Pero nacionalizas, planificas, eso es decir, planificas, dices, de acá para hacia adelante, ¿no ves? Que nosotros ya somos dueños absolutos de todo y ya no vamos a depender de las empresas transnacionales, pues esa es la idea, de las empresas transnacionales que nos vendían a precio internacional. Entonces, cuando nacionalizamos, entre comillas, ¿no?, por eso digo, si crece la nación, lo planificamos, ¿no ves? Entonces, a partir de eso, ¿qué haces? Exploras. O sea, en este momento estamos importando diésel, César, estamos importando diésel, no de ahora, otra vez no de ahora, importamos, me va a decir, desde las épocas neoliberales, sí. Por eso planificas, ¿no ves? Planificas, vamos a importar menos, vamos a producir más. Esa es la planificación. ¿Ha resultado la planificación que se ha hecho? ¿Por qué hay déficit ahora? No solamente del diésel y de la gasolina, sino déficit de
de dólares, porque en la explicación que dan otros hay una contradicción de este gobierno, dicen, bueno, porque hay especulación, dicen otros. Otros existen que no hay efectivo para pagar, porque se paga al cash, no hay en el fiado, por eso me ingresa. O sea, lo que yo quiero decirte en este tema de debate y de análisis, no ha existido planificación. A eso me refiero, incluyendo el tema de la nacionalización. Toquemos el punto, ¿no? Bien. Efectivamente, la nacionalización no tiene nada que ver con la determinación de la subvención. Sí. Tú estás tocando el punto, es la nacionalización, ¿sí?, generó que los recursos naturales, ¿sí?, pasen a manos de los bolivianos. Podemos discutir si es cierto o no es cierto, sí, medianamente se nacionalizó o no, eso puede ser otra mesa de debate. Sí. Sin embargo, lo que tú estás tocando es el aspecto de la planificación, claro, ¿correcto? Es decir, si es un país como Bolivia, que ya teníamos importación de gasolina, que ya teníamos importación de diésel, que teníamos muchísimo gas y después el gas empieza a descender, ¿cierto?, en la producción, y era el excedente, es decir, nosotros vendíamos bastante gas, comprábamos líquidos, sí, y eso significaba de que teníamos en caja un saldo favorable. ¿Qué ha ido pasando? Se ha ido bajando la venta del gas, incluso la producción, y ha ido incrementándose el tema de los combustibles y hemos empezado a generar ese hueco, ¿sí? Claro. Ese es el hueco fiscal. Ahí coincidimos. En realidad ha habido una falla en la planificación. Es a lo que quieres tocar, claro, ¿cierto? Ha habido una falla en la planificación. Nosotros como país siempre debíamos haber visibilizado que debemos llegar a ser autónomos, independientes desde el punto de vista energético. Y es eso el elemento que el día de hoy nos debía llamar muchísimo la atención y que ya debíamos haber asumido acciones. No se trata de reconocer una situación y quedarse de brazos cruzados pensando en que la situación se va a resolver por magia. Aquí no se resuelven las cosas por magia, se resuelve con planificación. Y el primer paso, estimado Felipe, Rafael, disculpa. El primer paso sí, es reconocer. Reconocer que estamos en una situación complicada, ¿sí?, algo que no está ocurriendo con el actual gobierno, ¿sí? El reconocimiento nos permite a todos, absolutamente a todos, conocer cuál es la información. El reconocer nos dice, sí, tenemos un problema serio con el tema de la subvención, que eso va a provocar un déficit o está provocando un déficit fiscal. Esto puede ser insostenible y si es insostenible podemos llegar a generar incluso una hiperinflación, una crisis económica en el país. Por tanto, voy a transparentar los datos y debía salir la información correcta, ¿cierto? Primer paso. El segundo paso fundamental para resolver el problema debía ser un proceso participativo. Yo lo denomino, debíamos convocar a una cumbre por la economía del país. Deberíamos convocar a una cumbre por la economía del país, para que de manera participativa hablemos, conversemos y además entendamos que estamos frente a un problema que requiere el esfuerzo, las ideas de prácticamente todos los bolivianos. Y finalmente tenemos que aplicar medidas graduales. No va a funcionar si queremos nosotros así automáticamente empezar a subir, ni tampoco vamos a poder producir diésel o gasolina automáticamente, ni vamos a poder migrar a la matriz energética y empezar a que todos los autos sean eléctricos o que utilicen hidrógeno o que utilicen etanol o que utilicen biocombustibles. Entonces son los tres primeros pasos. El presidente tiene que reconocer que estamos en un problema, pero ese es el paso más difícil, porque pareciera que está en una burbuja palaciega, que nadie le quiere decir que estamos en una situación complicada, o el otro es que están cuidando el prestigio presidencial. Que recientemente ha salido el presidente, ha dicho que seguimos siendo la economía, una de las economías muy buenas una de las economías más importantes de la región, pero ¿con qué dato? Simplemente con el dato de que tenemos la inflación más baja, cuando aquí tenemos un nivel de desempleo, ¿sí?, que está alrededor, dice, del 5%, que estamos muy bien, pero ¿qué pasa con la informalidad? ¿Qué tipo de empleos tenemos? No son de los mejores empleos, tenemos subempleo en el país. Sí, pero ya nos estamos llevando a otro tema, también va a ser otra vez. Antes vamos a hacer una breve pausa. Hoy es domingo 3 de diciembre. En A mí no me nadie de Mentes Políticas estamos con el exgerente de Mi Teleférico, el hermano César Dockweiler, economista de profesión, y estamos tocando el tema de la subvención de los hidrocarburos y las posibles soluciones. Por eso tocábamos un poco de análisis, porque para dar solución hay que analizar por qué se la causa de esta crisis que existe. Una pausa y regresamos.
Desde que los centros de medicina nuclear y radioterapia en el Alto y Santa Cruz abrieron sus puertas, dieron una nueva esperanza de vida a los pacientes con cáncer. Y ahora tengo una buena noticia. Se inauguró un nuevo centro aquí en la ciudad de La Paz. El Centro de Medicina Nuclear de La Paz nos va a brindar un diagnóstico oportuno y también nos va a dar la oportunidad de hacer tratamientos más adecuados. Ahora no es necesario irse a otro país, se pueden tratar acá y de forma gratuita, que históricamente el gobierno boliviano está dando todo lo que se necesita para el tratamiento. Para quienes padecen de cáncer, estos centros se han convertido en una gran esperanza. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Unidos por las vueltas del destino. Tiene que apostar su vida si quiere salvarla de otro. Un médico de la dinastía Yuzón, con conocimientos en medicina tradicional. ¿Y qué clase de medicina es esa? Y una médico cirujana aprenderán uno del otro las técnicas usadas para sanar a las personas. Este lunes 11 de diciembre a las 14:30, gran estreno Pon tu nombre en alto. Solo aquí por F10. Domingo 3 de diciembre, a unos días de lo que es la Navidad, en el programa de A mí no me nadie de Mentes Políticas, tocando el tema la subvención de los hidrocarburos y las posibles soluciones. Usted, señor televidente, puede interactuar, puede opinar, puede sugerir cuáles pueden ser las posibles soluciones. Levantar la subvención, hacer otro tipo de alternativas. Alguna situación se nos puede ocurrir porque ya es insostenible, filas largas, los transportistas duermen. ¿Cuál es la solución? Ese tema. También damos la bienvenida a la hermana Marianela y Mainaya Cuyaca Marianela, pero seguimos debatiendo. Hermano César de Guayla. Bueno, Rafael, muchas gracias. Marianela, muy buenas noches. Yo considero, ya que estamos en este segundo bloque, que hay que proponer ideas. Para resolver los problemas uno tiene que identificar con toda claridad cuáles son las causas del problema. Y yo las he resumido en dos, así para hacerlo más sencillito y ojalá que la gente nos pueda seguir. Primero, estamos comprando lo que no producimos o producimos deficitariamente, porque no nos abastecemos, ¿cierto? Y además sigue creciendo esa demanda, ¿sí? Sigue creciendo y además sube el precio. ¿Sí? Entonces, por ese producto que compramos, que no lo estamos produciendo en la cantidad suficiente, además está creciendo la demanda por ese producto y el precio está subiendo. ¿Sí? Y aquí quiero mostrar algunos datos. Fíjense, este es el histórico, no sé en qué cámara nos van a seguir, este es el histórico de los volúmenes de diésel en Bolivia desde el año 2013 hasta el año 2023. ¿Sí? Lo que se ve en la línea azul es la demanda total, que sigue creciendo. Lo que se ve en el color plomo, como lo pueden ver ahí, son las importaciones. Fíjense, sigue creciendo las importaciones, y lo que se ve en color naranja es la producción nacional, que está bajando. Por tanto, cada vez va a ser mayor la demanda en diésel. Lo mismo va a ocurrir en el caso del gráfico de la gasolina. Fíjense, este es el caso del gráfico de la gasolina, sigue subiendo la demanda. Lo que está en color celeste son las importaciones, también están creciendo, y lo que producimos está decreciendo. ¿Significa que vamos a tener en los próximos años más déficit respecto a la demanda? Ahora, ¿qué tenemos que proponer, ¿cierto? Respecto a este problema, porque después tengo el otro problema. ¿Cuáles son las causas? Primero, tendremos que lograr que el país
planifique, utilizando este concepto que Rafael nos decía hace un momento, planifique hacia su autonomía, el tema energético. ¿Y qué es lo que tenemos que lograr? Es ampliar la exploración y después de la exploración tenemos que lograr producción. Pero esto, ojo, es una propuesta para el mediano y largo plazo. Requiere inversión, requiere tecnología. O sea que eso no nos va a resolver el problema inmediatamente respecto a los niveles de subvención que tenemos. Y el segundo elemento, tenemos que migrar de matriz energética, tenemos que cambiar la matriz energética. Y esto también es de mediano a largo plazo, también requiere inversión y también requiere tecnología. ¿Hacia qué podemos migrar? Tenemos que migrar a la utilización de energía eléctrica limpia y renovable. Tenemos que migrar hacia los biocombustibles, el alcohol anhidro, etanol, el biodiesel, pero también hay que ir pensando en la nueva alternativa de energía que es la energía a hidrógeno, ¿sí? Que ya existe, ya se está avanzando al respecto. Y con estos dos elementos, por supuesto, lo que estamos haciendo es producir gasolina y diésel, que deberíamos producir gasolina y diésel, pero además estamos migrando para que nosotros tengamos otra fuente de producción, que en este caso sería la energía eléctrica, los biocombustibles y la energía a hidrógeno. Con estos elementos habríamos reducido la presión respecto a esta situación donde tenemos en este momento un déficit respecto al diésel y a la gasolina. Lo que es parte de esa sustitución es los teleféricos, por ejemplo, que no utilizan combustible, que es bien importante, digamos, en este país, ¿no? Pero ese es el tema citadino, no es el tema nacional. Usted ha dicho planificar, es evidente, hay una coincidencia de planificación. ¿Qué tenemos que hacer? Producir más, dice usted. Pero para producir más, César, y el pueblo sabe, tiene que explorarse por lo menos 5 años, César. Estamos hablando de una producción de 5 años. La sustitución de autos eléctricos también lleva otra situación también, ¿no? Entonces, lo que usted está proponiendo es un tema a mediano y largo plazo, no corto. Pero en este momento, no, tal vez en la siguiente vuelta nos vamos a ver. Yo me siento bien feliz, César, porque estoy sentado con César Dockweiler, ex gerente de Mi Teleférico, economista, y la hermana Marianela Paco, ex ministra, ambos del gobierno de Evo Morales, ambos del gobierno del movimiento socialismo. Entonces, ese tipo de planificación ha existido, no ha existido. Yo quisiera que, digamos, respondan a la población, no de mí. Hermana Marianela tiene la palabra. Como que me voy a poner al corriente, no voy a responderte, Rafael. Entonces, a mí me alegra que hayan coincidencias entre ustedes dos, porque el enfoque y la base económica que están abordando es eso, ¿no? Liberal. Se concentra en el hecho de ahora. En lo estructural sí está bien en los datos históricos, pero hay un elemento que hay que agregarle a eso, ¿no? Nosotros en Bolivia, desde el 2009, tenemos el mandato de descolonizar, despatriarcalizar todos los campos de la vida. Entre otros de los problemas que yo le agrego al uso y consumo de de combustibles fósiles, lo que ha generado una dependencia en el mundo de este producto, ¿verdad? Bolivia no fue la excepción. A eso no se tuvo una planificación de Estado de cómo quieres verlo de aquí a 100 años, ¿verdad? Entonces, también falta el otro elemento. Estructuralmente, nosotros hemos aprendido una conducta de consumo, basar en tener algo propio para nosotros, sin compartir. Y parte de eso es la mentalidad patriarcal y colonial de tener como propiedad privada, sí o sí, tu casa, tu auto. ¿Eso qué significa? En la idealización liberal, eso debería ser que todo ciudadano que asciende por condición material y económica a clase media tenga una casa, tenga su auto. Por tanto, va a seguir utilizando estos... Celularcito más es, Marianela, porque eso es parte de la vida. Ahora también, ¿verdad? Pero ¿a qué me voy? ¿A qué me enfoco? Es esta mentalidad que tenemos que ralentiza cualquier planificación estatal ahora, en estos tiempos, al amparo de esta Constitución, ralentiza la transformación. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años, fíjense, se ha quintuplicado, por ejemplo, el parque automotor. Hemos doblado la población boliviana. Hemos requerido mayor producción. Los empresarios privados, como en otras partes del mundo, han aumentado su población, también han incrementado su capacidad productiva, agroindustrial, por ejemplo, la soya. ¿Eso qué consecuencias o requerimientos ha sumado? Mayor combustible.
¿verdad? Entonces la subvención de pronto va en incremento y la demanda en incremento en vez de descenso o requerir menos de estos insumos. Pero además, con otro elemento que tenemos que incorporarlo para una mirada más integral en las propuestas que vayamos a plantear. Este incremento de demanda, con estas mentalidades heredadas de la propiedad privada, que es el elemento clave del patriarcado, ¿no?, nos trae a preguntarnos lo siguiente: mayor demanda, si queremos ahora entrar a un consumo de combustibles amigables con la madre tierra, con el medio ambiente, como le dicen, necesitamos biocombustible, por ejemplo. Eso requiere que aumentar la frontera agrícola, y la demanda de este momento por las quemas, los chaqueos que se han tenido, es que se eliminen los decretos que amplían la frontera agrícola. Y la data, ¿cuál es, verdad? Entonces son elementos que hay que sincerar más allá de las cifras, sino estos que tienen que ver con integralizar la mirada en la planificación de nuestra economía y nuestro consumo. Y el reto al final va a terminar siendo de todos los bolivianos y bolivianas. ¿Seremos capaces de entrar a un proceso de cambio de matriz energética acelerado, lento, estamos viendo, y siempre te trae problemas, ¿no? Y lo otro es incorporar y producir lo necesario para la demanda que ha crecido en el país, estas otras energías alternativas. Y ahí, César, tú tienes más experiencia. ¿Cuánto tiempo cuesta generar eso, no? Marianela, algo que tenemos que tener bien claro, creo todos, y que nos están siguiendo en el programa, es que el desarrollo de un país requiere de energía. ¿Sí? Requiere de energía. No se va a mover el país, no va a crecer el país si nosotros pensamos en que la energía va a ser sustituida o va a ser cambiada en un proceso de muy largo plazo. Yo creo que estamos en un momento de emergencia y se tiene que priorizar las soluciones para que el país tenga realmente en el corto plazo energías alternativas. Lleguemos nosotros a esa autonomía, a esa independencia energética. Es más, lleguemos a ser el centro energético, como alguna vez se había planificado para este país, como una visión de convertirnos en el centro energético para poder vender excedentes de energía. Pero el día de hoy estamos en una situación realmente crítica. Por tanto, yo planteo el segundo elemento, que es ¿por qué estamos con la subvención y qué podemos hacer? Esa también era la pregunta. Fíjate que la segunda causa es que nosotros hacemos todo, estamos haciendo en este momento al revés de lo que hace cualquier comerciante. ¿Sí? Nosotros compramos barato, compramos caro y vendemos barato. Así, para decirlo de esa forma. Compramos caro y vendemos barato. ¿Sí? Y cualquier negocio bajo esas circunstancias siempre va a quebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, les voy a mostrar unos datos y esto debe llamarnos muchísimo la atención. Precios de compra versus subvención. Precios de compra versus subvención. Desde el 2013 al 2022. Fíjense la subvención cómo ha ido subiendo. El 2016 era 205 millones de dólares. ¿Sí? En combustible estamos hablando, nada más. Y para el 2022, datos del YPFB y todo eso, y bueno, de la misma prensa, 1.712 millones de subvención. 1.700 millones. ¿Sí? 1.700 millones. Ahora, un dato que quiero mostrarles, por favor presten atención, es el premio diésel y el premio gasolina. ¿Qué significa el premio? Es la comisión que el país paga a las empresas que nos venden ese combustible a nuestro país. Y fíjense que los premios, ¿sí?, al 2021 eran 107 y 138, y el 2022... el que era 107 subió a 342, 3 veces más en el premio del diésel, y en el premio de la gasolina prácticamente se duplicó de 138 a 275. Complemento esta información porque mucha gente, y el mismo presidente ha dicho, el gran problema es la guerra, han subido el precio del barril de petróleo a nivel mundial, y ese es el gran problema. Ojo, no es ese el gran problema. Por eso quiero y llamo la atención con esta gráfica, por favor. Fíjense, en esta línea está el precio barril petróleo.
Y voy a irme al dato del 2021, estaba en 68, ¿sí? el barril en $68, y el 2022 subió a 94. Podemos decir que ha subido en 30 puntos, para decirlo de esa manera. Pero volvemos nuevamente al dato del premio, que es la comisión. Para que me entiendan mejor, el país paga por el precio del barril más el premio, que es la comisión que se les paga a las empresas que traen el combustible puesto en algún lugar, ya sea en Arica, ya sea en Santa Cruz, ya sea en La Paz. Y el premio ha variado por 3 veces en el tema del diésel, de 107 a 342. Y el tema de la gasolina se ha duplicado de 138 a 275. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Para decirlo en otros términos, estamos siendo ineficientes en la adquisición de los combustibles. Ya sabemos que el precio no se va a mover, el precio de venta, pero debíamos tener muchísimo cuidado como bolivianos al adquirir nosotros esos combustibles. ¿Sí? Pero lo que está sucediendo acá es que lo estamos comprando casi sobre la hora. No es que el combustible va uno al supermercado y lo va a comprar. Lo tenemos que comprar con debida planificación. Eso es lo que está sucediendo. No estamos teniendo un buen sistema de adquisiciones y por tanto la eficiencia en nuestras compras, en nuestras adquisiciones están y además realmente... se compra al cash, o sea, allá nuestra deuda, nuestra crédito. No, pero debemos en este momento, Rafael, 500 millones de dólares a las empresas. Por eso que tampoco las empresas nos están queriendo entregar. Fíjate, tengo un dato, y justo tú lo has tocado. Este es otro cuadro, ¿sí? Que muestra que hay embarcaciones cerca al puerto de Arica que no lo están descargando el combustible. ¿Por qué no lo están descargando? Porque les debemos, los bolivianos debemos alrededor de 500 millones. Entonces, claro, si tenemos este tipo de situaciones, las empresas que proveen el combustible a nivel mundial o las que traen hasta Bolivia no tienen la seguridad de que les van a poder pagar y por tanto suben ese premio. Esa comisión, siguen en alta mar. Ahí cerca del puerto, pero no van a llevar el buque a descargar el combustible. ¿Por qué? Porque todavía se les adeuda. Entonces, esto significa que estamos haciendo una mala negociación y solamente por estas malas negociaciones, según los expertos en el tema de hidrocarburos, no soy un experto, pero lo que me decían es que hemos perdido un año alrededor de $100 millones. ¿Sí? Entonces, creo que un elemento que tenemos que hacer es ser mucho más eficientes en la adquisición de los combustibles. César, yo quiero dirigirme al pueblo boliviano. O sea, yo no soy economista, no soy experto en hidrocarburos, pero hemos tenido mucha esperanza en Evo Morales, donde un día, 1 de mayo del 2006, dice en la resolución, está bien, lo que dice, no, ese es otro tema. No, pero nos vendió la idea que nosotros vamos a ser autosuficientes. Pero no lo digo yo, César, lo dice el expresidente Evo Morales. Por favor, corra video. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Una persona patriota ha decidido devolver los recursos naturales que es del pueblo al pueblo. Las regalías del petróleo, del 100%, 85% se lo llevaba las grandes empresas petroleras, 15% para el Estado boliviano. Bolivia estaba en la miseria, en la pobreza. Recuperamos, el presidente patrióticamente ha decidido recuperar nuestros recursos. Mira, yo sobre este tema, a ver, o sea, nos ha vendido la idea. Usted mismo ha dicho de que a mayor demanda tenemos que producir más. ¿Nacionalizas? ¿Para qué? Para producir más. Esa es la idea. Independientemente de que se reciben más recursos, evidentemente se ha recibido más recursos porque hubo una ley que fue promulgada, etcétera. Ese es otro tema, pero que sí se... Pero la idea es de que a partir de eso debíamos de producir para nosotros mismos. Esa era la idea central. Esa era la idea central. Lo que vemos acá, y por eso yo le digo, estoy muy feliz que ambos que han sido parte del anterior gobierno, me siento feliz porque tienen que explicarle al pueblo por qué no se ha planificado, porque es una planificación, dice, ahora hay que hacer la exploración, pero la exploración, hermano, sin ser expertos, tarda de 5 años para adelante. Es lo que tarda. Para sustituir, tarda otro tema, porque hay que hacer seguramente plantas de biodiesel, etcétera, etcétera. O sea, lo que aquí en concreto es que
el proyecto del movimiento socialismo no ha cumplido con los objetivos o con lo que ha planificado. O por lo menos digan ahora sí ha planificado y alguien ha fallado. Es lo que tienen que decir. Porque aquí está claro de que en los 14 años de Evo Morales y los 3 que está sobrellevando el presidente Arce, no hay resultados en el tema de la nacionalización. Te voy a bajar tu alegría. Pero yo me siento feliz, mira. No te sientes tan feliz porque aquí va la respuesta, ¿no? Hemos encontrado un país destrozado, ¿no? Que nos habían despojado de todos nuestros recursos, estaban en manos de otros. Recuperar esa soberanía, ¿sabes lo que significa? Y aquí te va la respuesta, con guitarra es otra cosa. A eso, con oposición no proactiva, no propositiva, más complejo, casi nos voltean la Asamblea Constituyente, ¿te acuerdas? Estabas ahí como autoridad. Claro. Entonces eso tiene que hacerte dar cuenta y conciencia de lo complejo que son las gestiones. Han habido errores, de acuerdo, hay que reconocerlos y hay que dar nombres. Hay una rosca corrupta que se ha beneficiado de eso, ha multiplicado su riqueza, sus empresas y todo eso, pero hay que dar nombres y en eso estoy de acuerdo con César. Hay que sincerar los datos, porque nosotros nos hemos presentado, gracias a ese sujeto histórico excluido, como una gran revolución. Y aquí te comparto mi lamento. Yo hubiera querido tener más competencias cuando estaba en el Ejecutivo. Solo era ministra de Comunicación. No era ministra del área de hidrocarburos, ni de economía, ni de energía, ¿verdad? Sí proponemos. Siempre se ha planteado la lógica de diálogo directo con los sectores sociales. ¿Cuánto se ha avanzado? De pronto, producto de eso es estos decretos de ampliación de la frontera agrícola. ¿Y qué consecuencias trae? Porque ya haces un consenso y no sabes la conciencia después de la firma del acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso yo critico el liberalismo donde dice, no importa, lo importante es que yo gane, ¿verdad? No les importa a los demás, la vida de la comunidad no le importa. Entonces, se tienen todos estos elementos que juegan en contra de tus buenas intenciones, si quieres. Pero no lo utilizo como excusa de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque necesitábamos más apertura y lanzarlo a una socialización para cómo implementar, generar conciencia. Las socializaciones, siempre lo he dicho, cuando era diputada ha sido mi trabajo, ¿no? Genera conciencia y compromiso al mismo tiempo para ir cambiando estas cosas. Y como dice César, acelerar los cambios, ¿no? Eso ayuda, pero de pronto en ciertas áreas no se ha hecho eso, en efecto. Ahora, hay otro elemento más que quiero que se incorpore para los sinceramientos. Estamos esperando del gobierno actual que se muestren los datos de cuánta plata se han robado durante el golpe de Estado. 1. 2. Estamos esperando cuánto de pérdida ha significado la pandemia para el área de productividad en la economía boliviana. Porque tenemos que hacer alcanzar sueldos, tenemos que hacer llegar los bonos para que ese dinero en pequeñito siga movilizando la economía, la micro en nuestro país, ¿no? Entonces, sincerar esas cosas y objetivamente mostrar cuánto ha significado salir de esas crisis que nos han dejado a las otras que en el contexto mundial también se suman, ¿no? ¿Para qué? Para que con ese sinceramiento nos propongamos a generar consenso en todo el país de qué tiempos vamos a utilizar, qué tipo de planificación, con tiempos para resultados inmediatos, mediatos o de largo plazo, pero sin perder de vista esto. Materializar ese estado capaz de crecer, de proponer y hacer que prosperen todas y todos, incluido el gobierno. Es fácil hacer oposición, siempre digo con guitarra es otra cosa, Rafita. Estoy de acuerdo, Marianela. ¿Sí? Yo creo también, así como Rafael, dirigirme a todos los bolivianos, ¿sí? Porque el sinceramiento tiene que ser parte de un diagnóstico que tenemos que hacerle al país. Pero se hace un diagnóstico al país y ojo, por favor, la gente quiere hacer diagnóstico buscando el culpable. Así como Rafa nos dice, pero el culpable es ¿quién? No, en realidad vamos a perdernos buscando culpables y culpables y culpables y no vamos a resolver el problema, porque con los culpables, ¿qué podemos hacer? Quizás César, dirán, algo haremos. Disculpa, César, disculpa con todo respeto. ¿Por qué los culpables? A ver, yo te digo una cosa. Es que los mismos que han gobernado 4 años, 14 años, perdón, que no han planificado
hoy quieren retornar como si no hubiera pasado nada, porque por culpa de ellos estamos pagando, César. Pero, Rafael, yo no coincido contigo en esa parte de que estamos pagando algo, pero creo que no ayuda en absoluto si hacemos un diagnóstico, y aquí propongo cómo debemos hacer el diagnóstico, considerando 3 elementos, pero es un diagnóstico donde todos los bolivianos nos tenemos que sincerar, ¿sí? ¿Y qué tal, para evitar buscar culpables, hacemos un diagnóstico de los últimos 41 años de democracia, ¿sí? ¿Qué te parece? Y si hacemos un diagnóstico en 3 elementos, así muy sencillo. Primero, ¿qué hemos hecho mal los bolivianos? No con el afán de buscar culpables, reitero, sino con el afán de encontrar qué cosa hemos hecho mal, por qué lo hemos hecho mal y no volver a cometer los mismos errores. Segundo, ¿qué hemos hecho bien? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho bien? Que vale la pena mejorarlo, quizás incluso replantearlo para potenciarlo. Y tercero, ¿qué no hemos hecho? Por ejemplo, un caso que no hemos hecho es resolver la situación de la justicia en este país, ¿sí? Es cualquier cosa, y la venimos arrastrando desde no sé cuándo, ¿cierto? Y tenemos que hacer una transformación estructural en nuestra justicia. Si planteamos estos 3 elementos a conciencia, sincerándonos, yo creo que pueden surgir estas ideas importantes. Ahora entro en el tema del combustible. Tú dices, la nacionalización fue hecha para generar autonomía. Ojo, el primer objetivo no era para la generación de autonomías, sino era para recuperar esos recursos que se iban en un 82% a manos de las transnacionales, recuperarlas para los bolivianos. Con esa nacionalización ha habido el crecimiento económico, no me pueden negar eso, están los datos, ¿sí? Yo veo a mucha gente, a Tuto Quiroga, a Carlos de Mesa, hablar de una serie de cosas, despilfarros y varios elementos, pero ¿cuánto ha crecido el país en ese periodo? ¿Sí? Producto de la nacionalización. Entonces ahí hay una cosa que se ha hecho bien. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente no se ha hecho bien? Y coincido con Marianela, nos hubiera encantado tener la posibilidad de estar en otras áreas y poder sugerir, pero no lo estábamos, ¿cierto? No se ha hecho bien en este elemento, es una adecuada planificación para lograr una autonomía en lo que corresponde a nuestra energía. Porque a estas alturas nosotros debíamos estar con muchos más pozos petroleros en producción, con muchas más áreas gasíferas en producción, pero no solamente en combustibles fósiles, sino ya debíamos haber avanzado en las otras alternativas. La matriz energética de este país debía estar ya con varios elementos en temas de generación de energía eléctrica, energía geotérmica y hidroeléctricas, geoplutónica inclusive, pensando en la producción de biocombustibles o alcohol anhidro sin afectar la madre tierra, y en eso coincido porque la prioridad es la vida. Y finalmente también ya ir pensando en las otras opciones, porque en el futuro ya va a haber la energía hidrógeno, ¿sí? Que ya se está dando justamente esa situación. Entonces el país no puede quedarse postergado y persiguiendo a otros que son los líderes, y nosotros más bien debíamos enfocarnos en la generación de esas energías. Cierro con este elemento. Para cambiar la situación en la que estamos viviendo el día de hoy, el primer paso que se requiere es el sinceramiento del gobierno, del propio presidente, que deje de cuidar el prestigio presidencial y que se ponga a trabajar con datos transparentados para resolver los problemas. Segundo, tenemos que hacer una cumbre por la economía. Con los datos transparentes poder llegar a definir qué acciones tenemos que asumir. Y tercero, por supuesto, empezar ya a trabajar gradualmente en reducir esa subvención a los combustibles para llegar algún momento a tener una autonomía total. Pero mira, antes de seguir debatiendo, vamos a ir a un corte y luego regresamos. Desde que los centros de medicina nuclear y radioterapia en el Alto y Santa Cruz abrieron sus puertas, dieron una nueva esperanza de vida a los pacientes con cáncer. Y ahora tengo una buena noticia. Se inauguró un nuevo centro aquí en la ciudad de La Paz. El
Centro de Medicina Nuclear de La Paz nos va a brindar un diagnóstico oportuno y también nos va a dar la oportunidad de hacer tratamientos más adecuados. Ahora no es necesario irse a otro país, se pueden tratar acá y de forma gratuita, que históricamente el gobierno boliviano está dando todo lo que se necesita para el tratamiento. Para quienes padecen de cáncer, estos centros se han convertido en una gran esperanza. Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos podemos contar nuestras historias. En la gran séptima versión de la Feria Tejiendo Historias 2023, el gobernador Magíster Santos Quispe, a través de la ADP y la SDETI, te invita a un espacio donde encontrarás los mejores textiles, confecciones, cueros y artesanías paseñas. Empieza a tejer tus sueños y tu historia del 4 al 6 de diciembre en el Hotel Europa a partir de la 1 de la tarde. Ven y comparte con nosotros. Gestión Huaynamaicu. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. Domingo 3 de diciembre, en A mí no me nadie de mentes políticas. Subvenciona los hidrocarburos y las posibles soluciones. ¿Cuál es mi conclusión? Ya César ha planteado, y creo que muchos plantean, la solución a mediano y largo plazo. Pero la solución tiene que ser ahora. Por eso la pregunta es, ¿subvencionamos, sigue, o levantamos la subvención? En mi criterio, hay que levantar la subvención en ciertos panoramas. Los mineros, por ejemplo, la minería que explota la madre tierra debería levantarse porque la exportación del oro es a nivel precio internacional. La agroindustria, que consume ingentes cantidades para exportar, también tienen precio internacional. Y dicen que son competitivos cuando en Brasil están produciendo, digamos, los mismos productos con un precio de combustible de 10 a 12 bolivianos y en Bolivia a 3.70. Entonces yo creo que el gobierno debía primero ya analizar, levantar las subvenciones a esos sectores que lucran por el subvencionamiento. El otro, hay que tener sinceramiento, dice Marianela, de un año del gobierno del golpe. Yo lo llamo gobierno de transición, eso no está en debate. Pero debería de analizarse, debatirse, el sinceramiento de los 14 años. O sea, disculpa, lo que estamos viviendo en este momento, el tema es de que no se ha hecho la exploración. Tiene que haber responsables. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho la planificación? Entonces la solución, la propuesta tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Lo de mediano largo creo que César lo ha planteado muy bien. Yo creo que en el tema de mediano plazo hay que analizar, levantar la subvención a los agroindustriales, a los mineros que lucran por esa subvención. Hermana, esa sería la cuestión. Hermana Marianela. Yo no me voy a soltar del mandato constitucional, porque esta es la primera constitución hecha por el pueblo, aprobada por el pueblo y al fin incluido a las diversidades excluidas. El sujeto histórico que ha construido un instrumento político por la soberanía de los pueblos y que ha desafiado no solamente a Bolivia, sino al mundo a construir un nuevo paradigma de vida, alcanzar el vivir bien. Y en esa lógica se tiene que conciliar diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de producir, pero sobre todo dejando atrás lo colonial, lo republicano, lo neoliberal, donde no importa cómo quieren enriquecerse a costa de muchos, unos pocos. Y en esa lógica, por ejemplo, el pilar que sostiene el patriarcado y la colonia es la propiedad privada. Y en este caso, el indicador de aumento del parque automotor y la demanda que ello implica, que obliga a que, por lo menos como condición clave, a ampliar la frontera agrícola. Si queremos entrar a un proceso de cambio de matriz energética en el país con biocombustibles, en esa área en particular, ¿verdad? Necesita de eso, dice. Ahora, dentro del gobierno,
en los últimos años, cuánto se ha motivado, por ejemplo, a iniciativas de producir combustible a partir del reciclaje. Nosotros hemos instalado, estamos en esa capacidad. El gobierno actual ha dicho que sí, que ya tiene 2 que va a ir, implementando en el mercado boliviano gradualmente. Y después de esto, el deber que hacer en este contexto. Hay que integralizar una política al respecto, que sé que han dado paso a nivel del gobierno porque han hecho una especie de grupo interministerial para verlo de otra forma más íntegra el tema, pero no se visibiliza, no se informa. ¿Y qué significa integralizar? Incorporar a la política para atender este tema el enfoque descolonizador, despatriarcalizador, que necesariamente nos va a llevar a dialogar. ¿Para qué? Para generar una conciencia diferente sobre el consumo y de lo que significa también la prosperidad desde lo individual a lo comunitario. Y finalmente, garantizar desde ese diálogo que la economía y la forma de producción que tenemos en el país vaya equilibrándose, armonizándose en su forma plural. Es un gran reto, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ojalá de inmediato. Este es un problema que requiere de atención urgente. Y creo que el primer paso tiene que darlo el presidente, sincerándose, reconociendo que hay un problema. Segundo, tenemos que hacer una cumbre social, porque nadie en el país quiere una hiperinflación, ni tampoco queremos un desabastecimiento de combustibles. Así que eso tiene que ser en el cortísimo plazo, con carácter de urgencia. Luego, en el corto plazo también tenemos que mejorar la eficiencia en la compra de un producto que sabemos que lo vamos a vender más barato de lo que compramos, pero tenemos que ser muy eficientes y ahí está la tarea de los técnicos de YPFB para que hagan la adquisición adecuada. Pero también tenemos que controlar ese producto porque se están saliendo cisternas enteras, se pasan de frontera a frontera y se están vendiendo el precio subvencionado y alguien se está llevando esos recursos a sus bolsillos. También tenemos que ver qué podemos hacer para aplicar gradualmente el retiro de la subvención. Por ejemplo, el conductor de un minibús que transporte pasajeros, no le vamos a quitar la subvención porque vamos a afectar al pueblo. Pero si va una persona con su cuadratrack porque se va a ir a divertir, ¿por qué tiene que tener combustible subvencionado? O va a ir con su carro con un motor 6MB de 5.000, 6.000 de cilindrada, ¿por qué tenemos que estarle subvencionando a esta persona? Entonces tenemos que ir midiendo y aplicando algunas medidas. Y en el mediano plazo ya tenemos que empezar, pero ahora, ¿sí? Empezar a hacer la migración de la matriz energética a energías limpias y renovables, energía eléctrica, energía geoplutónica, geotérmica, y eólica, solar, pero también tenemos que empezar a hacer de manera seria exploración y producción de esta energía porque el país así lo necesita. Así que creo yo que a través de este programa los bolivianos hemos sabido resolver nuestros problemas y tenemos que exigir que desde ya empecemos también a trabajar para que resolvamos este problema de la subvención, porque, reitero, ningún boliviano quiere hiperinflación, ningún boliviano quiere desabastecimiento. Sí queremos tener nuestra energía, no que se maneje al día a día y que se convierta en normalidad hoy a empezar a hacer filas en los surtidores, sino más bien estar viviendo con toda la tranquilidad y la estabilidad que todos los bolivianos nos merecemos. Muchísimas gracias, hermana Marianela. Muchísimas gracias a nuestro invitado especial, hermano gerente de Mi Teleférico. Muy buenas tus ideas liberales, me parece muy bien. Y muchísimas gracias a todos los televidentes. Hoy, domingo 3 de diciembre, muchísimas gracias. Gracias por la interacción y nos vemos el día de mañana, lunes. Un jayaya.